En Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Y te lo contábamos hace unos minutos aquí en la tarde. Bruselas avala el retorno a Marruecos de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. El portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos, Marquis Lammert, asegura que el derecho comunitario también contempla su devolución. Estamos insistiendo en que se espera que todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriados. La Comisión continuará siguiendo de cerca la situación. Seguimos dispuestos a brindar más apoyo de la Unión Europea para ayudar a abordar la situación, como hemos ofrecido desde el primer día. Te recuerdo que Interior ha cifrado en casi 2.200 los menores de edad ya identificados que permanecen en Ceuta, pero Save the Children y otras ONGs los cifran en más de 4.000 que siguen por las barriadas o por los montes. A ver cómo se hace esta devolución, porque recordemos que en el año 2021 se produjo la devolución de 55 menores sin las garantías adecuadas y esto llevó a dos condenas a dos personas encargadas de esto, la delegada del gobierno y la vicepresidenta primera del gobierno de Ceuta. Veremos qué es lo que pasa en este caso. Bueno, y mientras la policía sigue buscando a los dos hombres que ayer asesinaron a tiros a 4 personas en Isla Cristina. Las autoridades que mantienen el dispositivo de seguridad en la zona apuntan a un ajuste de cuentas entre dos familias ligadas al narcotráfico como motivo del crimen. Vamos a conocer la última hora. Manuel de Burgos. Es el segundo día de búsqueda y no hay previsión de que vayan a encontrar pronto a los presuntos autores. Las únicas pruebas que han quedado de este múltiple asesinato son la motocicleta y el arma larga que utilizaron para disparar, aunque los implicados se encargaron de que ambas ardieran antes de escapar. El fiscal jefe de Huelva es Alfredo Flores. Iban encapuchados, han quemado la moto, han quemado el arma. Bueno, es muy raro que no se cometan errores y el más mínimo error, sobre todo los expertos en criminalística y en policía científica, sacan mucho. Un amplio despliegue policial está repartido entre Isla Cristina y Huelva capital para evitar un nuevo episodio de este tipo. La Guardia Civil y la Policía Nacional han confirmado a COPE que la madrugada ha transcurrido sin incidencias. Y la Alhambra de Granada permanecerá cerrada durante todo el tiempo ante posibles réplicas del terremoto de 4,8 grados ocurrido esta mañana allí, en Granada. El monumento, que es el más visitado de España, fue evacuado durante este nuevo seísmo y ahora se analizan las medidas a tomar. Lo ha confirmado la alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, aquí en COPE. Con nuestros bomberos y con técnicos municipales, revisando todo el estado de nuestro principal monumento, que ha resistido históricamente siempre movimientos sísmicos, que tenemos estudiado cada uno de los desplazamientos, pero desde luego que lo primero es garantizar la seguridad en tanto se revise al completo el monumento, todas sus salas, y se pueda abrir al público. Pues veremos. Y en los deportes, el Barça presenta esta tarde a Rodri. Miguel Martínez. El campeón del mundo ha firmado esta mañana en las oficinas del club y hasta allí se han acercado los aficionados blaugranas. Víctor Navarro. Máxima expectación en Barcelona por ver al flamante fichaje del FC Barcelona, el Balón de Oro, que ha firmado este mediodía por 4 temporadas, esperando la presentación a lo largo de esta tarde. Ya ha firmado la documentación con el FC Barcelona y Rodri estará mañana en el Gamper viendo a sus nuevos compañeros y ante su nueva afición en el estadio Camp Nou. Mañana comienza la temporada para el Atlético de Madrid. Los de Simeone reciben al Málaga en el Metropolitano a las 9 de la noche. Un partido que te contaremos, por supuesto, en tiempo de juego. José Mourinho ha sido presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Real Madrid. La plantilla ha entrenado de nuevo en Valdebebas, incluido Tchouaméni. El centrocampista francés apuntala su recuperación para estar disponible el día del estreno en Liga frente al Español el próximo sábado en Cornellá. Y en tenis, Dani Mérida afrontará esta tarde en torno a las 6:30 su eliminatoria del Masters 1000 de Cincinnati frente al norteamericano Taylor Fritz. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. You got a fast car and I wanna take it to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just to cross the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living.
man's got a problem. You live in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. 5:05 de la tarde, 4:05 en las Islas Canarias. Te pido que te sitúes conmigo en Motril, Granada, 18 de agosto del año 2000. Es viernes y la ciudad está en fiestas. Las calles están llenas. Hay música, atracciones, gente que va y viene y cientos de personas preparándose para una noche de feria. María Teresa Fernández Martín tiene 18 años. Es la pequeña de 3 hermanas. Es una joven alegre, cariñosa, responsable y muy vinculada a los animales. Monta a caballo, toca el piano y compone sus propias canciones. Sus padres habían vivido como emigrantes en Suiza, pero habían regresado aquí, a Motril, donde estamos, a petición de su hija. María Teresa quería estudiar aquí, quería ser profesora de francés, su segundo idioma, y aquella noche tenía un plan muy sencillo: ir al concierto de Café Quijano durante las fiestas patronales. Su padre Antonio la lleva en coche hasta el centro de Motril. María Teresa tiene que coger un autobús para encontrarse con su novio, Philippe, y después acudir juntos al concierto. El padre quiere dejarla prácticamente en la parada, pero ella le dice que no hace falta. Se baja unos 300 metros antes y es la última vez que ese padre ve a su hija. María Teresa comienza a caminar. Y hay algo que todavía sabemos de esos últimos minutos. Unas amigas de la familia que regresan en coche de la playa aseguran haberla visto caminando por la zona. Va pendiente de su teléfono móvil. Probablemente está escribiendo a su novio. Son las 9:53 de la noche. María Teresa le manda un mensaje que 26 años después sigue siendo una de las piezas fundamentales de esta historia. Puede que tarde, pero voy. Espérame. Después de ese mensaje, nada. María Teresa no llega a la parada, no llega a encontrarse con su novio, no llega al concierto y no vuelve a casa. Su novio la espera, pasa el tiempo y cuando termina el concierto, su hermana Mercedes tenía previsto recogerla, pero María Teresa tampoco aparece. Mercedes llama a su madre. Está angustiada. Le dice que algo tiene que haber ocurrido. Teresa y Antonio se visten, salen de casa y pasan aquella noche buscando a su hija por Motril. No esperan 48 horas, denuncian su desaparición. Desde el primer momento se ponen a buscarla. La familia llega a recorrer durante años cientos y cientos de kilómetros siguiendo pistas que en muchos casos terminan en nada. Y hay una dificultad añadida. En aquella zona no había cámaras de seguridad, no había nada que permitiese reconstruir sus últimos movimientos. Tampoco apareció un testigo que pudiera explicar qué ocurrió después de aquel último mensaje. La investigación se convierte en una pregunta cada vez más difícil. ¿Qué ocurrió con María Teresa durante esos minutos? Paco Lobatón lleva décadas poniendo nombre, rostro y voz a las personas desaparecidas. Fue el rostro de Quién sabe dónde, ese programa mítico, y es uno de los grandes referentes en España. El gran referente, podríamos decir, en la lucha por visibilizar estos casos. También conoce personalmente a la familia de María Teresa, porque el pasado año estuvo con ellos en Motril en el homenaje por los 25 años de su desaparición. Paco, buenas tardes. Hola Israel, muy buenas tardes. Tú has seguido el caso de María Teresa, esta chica de 18 años, desaparecida en esos 300 metros de los que hablábamos, desde que su padre la deja hasta que su novio tendría que llegar a buscarla, pero ella no aparece. Conoces bien a su familia. ¿Qué supone la noticia que hemos conocido ahora? Que es que la investigación vuelve a ponerse sobre la mesa 26 años después, porque el titular es el siguiente: la policía se va a poner a reconstruir todo y a investigar todo este caso de María Teresa desde el principio. Es lo que tiene que ser. Ese es el derecho de toda familia de desaparecido. Es la reclamación que esta familia, la familia de María Teresa Fernández de Motril, viene haciendo desde siempre. Algunas veces en solitario y otras veces con el acompañamiento de muchas otras familias o de personas ligadas
a la Fundación Quién sabe dónde Global, en la que ellos han participado y con la que ellos colaboran muy activamente, porque la unión hace la fuerza y se han conseguido pasos muy significativos. Seguramente una luz ahora alumbrando la posibilidad de una revisión del caso tiene que ver con toda esa larga batalla. Tú has seguido el caso muy atentamente. ¿Cuáles son las claves y las pistas que tenemos hoy, 26 años después? Yo creo que las claves iniciales son las que hubo desde el primer momento, las que un poco después se pudieron ampliar con el tema de Tony Alexander King y Robert Graham, su compinche, con el gesto increíblemente valiente que tuvieron Antonio y Teresa, los padres de Maritere, de ir al encuentro de ese individuo para intentar obtener una información más directa. Todos esos son los datos que han estado sobre la mesa de los investigadores, pero creo que lo importante es que ahora, con una perspectiva de tiempo, con la capacidad tecnológica enormemente superior a los tiempos en los que desapareció Maritere hace 26 años, se pueda llevar a cabo un nuevo planteamiento, porque es esto lo importante, y es muy importante también, Israel, decir que la revisión de los casos está contemplada en el plan estratégico de personas desaparecidas que se ha aprobado recientemente, que ha elaborado el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que se puso en marcha en 2018. A través de este centro se han hecho muchos trabajos y uno de los objetivos más complicados, pero me consta que es un empeño de todo el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, es atender los casos de más larga duración, como es este del que estamos hablando, ¿no? Me dejabas algunos nombres encima de la mesa, porque años después de la desaparición de Maritere, con muy pocas pistas encima de la mesa, aparece un nombre que ya estaba relacionado con otros dos casos anteriores, estremecedores. Ese nombre es Tony Alexander King, quien fue condenado por los asesinatos, seguro que los oyentes lo recuerdan, de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Las coincidencias con el modus operandi llamaron la atención, porque en 2004 King llegó a declarar ante el juzgado de instrucción número 5 de Motril que Robert Graham, que es el otro nombre que tú dabas, pues le llega a señalar directamente a este ciudadano británico y le acusa de haber asesinado a Maritere. Decías, Paco, que la familia llegó a reunirse con King en prisión hasta 2 veces, le visitaron para preguntarle qué sabía él, y años después, en 2008, King volvió a asegurarles que había visto a Graham matar a Maritere. ¿Qué fue con esa línea? Porque parece muy claro que una confesión de este tipo. Yo creo, Israel, que esa pregunta es una de las que se tendrán que hacer los investigadores que retomen el caso ahora. Es muy importante saber qué pasó. Lamentablemente hay hechos que se consumaron y que impidieron que en ese momento se pudiera avanzar de forma significativa. Ni más ni menos que dejar que Robert Graham, que era el señalado, aunque no había pruebas fehacientes, pero había una línea que seguir clarísima, había un careo, por ejemplo, que hacer ante el juez, que era una de las peticiones que la defensa de la familia de Maritere tenía planteado. Todo eso no se pudo hacer. Y este individuo estuvo preso en 2 cárceles distintas, que yo sepa, y al final salió de España. Y en este momento no sé si se le tiene controlado o no por parte de la policía. No es imposible que hubiera algún tipo de información, que la policía tenga esa referencia y que la tenga como un dato discretamente o secretamente y celosamente guardado. No lo sabemos, pero en cualquier caso, a eso que acabas tú de apuntar, es a uno de los puntos a los que tendrá que emplearse muy a fondo el equipo que revise este caso. Hoy, 18 de agosto, se cumplen justo esta noche 26 años de la desaparición de María Teresa Fernández. Maritere, 18 años, desapareció en Motril, en Granada. Desde ese momento, pues su familia no sabe absolutamente nada de ella. Esa noche del 18 de agosto, cuando iba al concierto de Café Quijano, su padre la dejó, no llegó al lugar en el que había quedado con su novio 300 metros hacia adelante, pues no llegó a aparecer. Y la noticia es que ahora, 26 años después, la policía va a investigar desde el inicio todo el caso.
Pero es llamativo, ¿no? Decías, Paco, qué es lo que hay que hacer cuando no se tienen respuestas, pero es llamativo que desde el inicio se vuelva a intentar reconstruir todo. ¿Por qué en este caso sí y en otros no? ¿Y cómo podrían afectar las nuevas tecnologías que ahora mismo están encima de la mesa? Bueno, en otros casos también. Lo que pasa es que no hay capacidad técnica, no sé si la habría, pero humana desde luego que no hay, para afrontar a la vez todos los casos pendientes que hay de larga duración. Hoy mismo, fíjate, Israel, se cumplen 18 años de otra desaparición en el otro extremo de nuestra geografía, en La Coruña, de Sonia Iglesias, una mujer de 42 años. Es un caso también abierto, un caso en el que hubo una investigación bastante minuciosa, un fiscal muy implicado, yo diría que ejemplarmente implicado, y sin embargo el presunto culpable de la desaparición murió sin que se resolviera el caso, ¿no? Es otro de los casos que están abiertos. Volviendo al de Maritere, evidentemente la tecnología, ¿dónde puede trabajar muy bien? Pues en toda la identificación más directa de huellas, que antes, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las huellas dactilares era muy complicado de averiguar. La investigación, incluso la más primaria, tiene que haber habido una cadena de custodia para guardar esos elementos. Y luego, tecnológicamente, hay otros aspectos que tienen que ver con la telefonía, que tienen que ver con los vestigios genéticos, ¿no? El ADN, que pueden ser materia de trabajo. En esto, si me permites, Israel, yo siempre he sido bastante reacio a formular hipótesis que sean fantásticas. Lo que hay que formular con contundencia, con firmeza, es el derecho de las familias, como la familia de Maritere Fernández, el derecho a saber. Sí, saber lo que pasó. Exacto. Y que eso pueda permitirle, hay quien dice cerrar el duelo. No, hacer el duelo. Que no lo han empezado. Porque, claro, no se empieza, sino el duelo tiene que empadronarse. ¿Cuántas veces le he escuchado yo a Antonio y a Teresa, sobre todo, decir, quiero tener un sitio donde llevarle flores, donde poder ir a conversar con mi hija, ¿no? Fíjate lo que están pidiendo, ¿no? Ni más ni menos que eso, que es un derecho ancestral del ser humano y que en el siglo XXI no podemos negar, ni mucho menos, ¿no? Solo hay que pensar también en los padres de otro caso muy conocido, el de Cristina Bergua, que tú los conoces bien también, Paco, cómo mantienen esa habitación de Cristina, por ejemplo, intacta, ¿no? Sin tocar, esperando a que su hija, pues en algún momento, pues pueda regresar, quién sabe, ¿no? Pues empezar ese duelo, que es importante, ¿no? Poder saber qué pasó con Maritere, qué pasó con María Teresa Fernández, desaparecida tal día como hoy, una noche como la que va a ser hoy, de 18 de agosto del año 2000, hace 26 años. La noticia esperanzadora es que la policía, se abre una puerta a la esperanza. La policía va a reconstruir e investigar desde el inicio esa desaparición de Maritere. Y es sobre lo que hemos hablado con Paco Lobatón, pues yo diría que el hombre que más ha hecho en España, en la historia de España, por dar respuesta a estas familias que buscan algún ser querido con su quién sabe dónde, mítico, historia de la televisión. Claro que sí. Paco Lobatón, gracias por estar en la tarde. Pero déjame que te cuente una cosa preciosa, Israel. Esta familia, que ha sido ejemplar en su lucha, tiene entre ellas, entre los miembros de la familia, a una sobrina que tiene el mismo nombre de Maritere, que ha estudiado Derecho y que ha hecho su trabajo de fin de grado sobre el Estatuto de la Persona Desaparecida. Un trabajo espléndido, brillante, y es una contribución de alguien que, fíjate, está sufriendo, es parte del daño que una desaparición produce en todo el entorno familiar. Pues Maritere, sobrina de Maritere desaparecida, ha hecho esta aportación y es algo muy importante, hermoso, y creo que hay que decirlo en voz alta, ¿no? Para abrazar a esa familia. Qué bonito, Paco, lo que cuentas, ese trabajo de fin de grado para cambiar ese estatuto. Gracias, Paco, un abrazo. Un abrazo grande, Israel. Muchas gracias. Pues esa es la noticia de la que hemos hablado. 26 años después de su desaparición, de esa desaparición de Maritere, en 300 metros, se le perdió la pista en Motril. Pues 26 años después, la policía va pues a estudiar, revisar desde el inicio su caso para intentar aportar respuestas.
¿Qué pasó con Maritere? Los padres confían en que con las nuevas tecnologías, con todo lo que se ha avanzado en estos 26 años, pues puedan tener alguna respuesta para iniciar ese duelo y para saber quién fue el culpable de su desaparición. Hay 2 nombres ahí encima de la mesa. Tony Alexander King, condenado por los asesinatos de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, y que señala a otro hombre, a Robert Graham, de origen británico también. Se señala a este hombre y bueno, ojalá sepamos qué es lo que sucedió con Maritere. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Y seguimos pendientes de los incendios en España. Hay varios puntos que preocupan. La última hora es que el incendio de Pino Franqueado escala a nivel 2 y obliga a evacuar la alquería de Avellanar. Medios aéreos y terrestres trabajan en la zona para sofocar las llamas. Ha obligado a evacuar este lugar que tiene 20 vecinos como medida preventiva. De hecho, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 2. El incendio de Pino Franqueado que se complica y que te vamos a contar la última hora aquí en COPE con lo que suceda. Y también hay que mirar a Huesca. De Extremadura pasamos a Huesca porque continúa activo el incendio de las Peñas de Riglos. Después de 8 jornadas de lucha contra las llamas, el fuego evoluciona, parece que al fin favorablemente, y avanza hacia su estabilización, aunque todavía no se puede dar por estabilizado. Una jornada marcada también por el recuerdo a Javier García Sancho. Es el militar de la UME que falleció durante las labores de extinción. Hoy ha recibido la medalla al mérito militar y su funeral se ha celebrado en la base aérea de Zaragoza con la presencia de la ministra de Defensa Margarita Robles. Los trabajos se concentran ahora en rematar el perímetro y evitar que vuelvan a reproducirse algunos focos. Y precisamente a esta hora de la tarde la meteorología vuelve a poner en alerta todo el operativo. Nos enfrentamos a 2 días complejos porque la situación del tiempo estos próximos 2 días es muy mala. Es decir, hoy tenemos de nuevo un viento, un cierzo en la zona con rachas de más de 30-40 km por hora. Tenemos de nuevo temperaturas por encima de 35 grados otra vez y tenemos una humedad que durante el día baja al 15%. Por tanto, las circunstancias para seguir en tema de tiempo muy complicado. Pues hay que estar atentos. Roberto Bermúdez de Castro, al que escuchabas, es consejero de Interior del Gobierno de Aragón y advierte de que entramos en 2 días decisivos para poder, a ver si de una vez por todas terminar con el incendio. Vamos a conocer cómo está la situación ahora mismo allí en esa zona de Huesca. Pablo Barrantes, compañero COPE Jaca, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas. ¿Cuál es la foto ahora mismo? Pues mira, déjame que te cuente una última hora que no tiene que ver con el incendio de Huesca. Un bombero de la Diputación de Zaragoza acaba de fallecer esta tarde cuando estaba realizando la extinción de un incendio en un taller en Calatorao. Lo acaba de informar el Gobierno de Aragón y el presidente Azcón, que estaba asistiendo al funeral del soldado de la UME que acabas de nombrar, pues muestra ya en redes sociales la consternación por esta trágica noticia. En Aragón no ganamos noticias luctuosas últimamente. Bueno, pues respecto al incendio en Huesca, que se mantiene muy activo, tristemente, como bien dices, en vías de estabilización y todavía tampoco está perimetrado. Se han producido reproducciones puntuales, que se cuenta ya con ellas, muchas de ellas aparatosas en las últimas horas, en las cercanías de San Juan de la Peña, en Atarés, en Santa Cruz de las Serós, pero todas ellas sofocadas y controladas. Ese combo que escuchábamos hace un instante muy desfavorable en cuanto a la meteo, pues se está dando, porque ahora mismo aquí el termómetro me marca 34 grados, hay una humedad muy bajita, ya se han olvidado las lluvias del fin de semana, una humedad en torno al 15% y vientos entre 30 y 40%. Así que ahora estamos en las horas más complicadas del incendio y hay que pasar estos 2 días, Israel, para empezar a ver la luz, porque el jueves vuelven a dar lluvias. Bueno, a ver si llega esa lluvia y cambia la situación, porque es verdad que el combo que puede complicarlo todo se está dando, es lo que contabas tú, Pablo. Pendientes también de los vecinos que llevan días fuera de sus casas. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Cuándo podrían volver? ¿Qué es lo que les dicen? Porque no tiene que ser sencillo pasar estas noches fuera de casa con la incertidumbre.
Pues el primer problema es la recuperación de los servicios básicos, principalmente el agua potable, porque la luz y las telecomunicaciones parece que se han recuperado ya en casi todos los núcleos desalojados, pero en los análisis de agua pues aparece ceniza, todavía no hay agua potable. Ayer te decía que se están encargando ya tráilers de agua para Boca y así poder acelerar el poder volver a estas localidades. Las primeras van a ser las de la parte izquierda del incendio, la zona ya más fría, la más alejada, como Bailo o Larués, lo explicaba el consejero de Interior, Bermúdez de Castro. Con respecto a los evacuados, seguimos sin novedades. Nosotros estamos analizando con todos los servicios del Gobierno de Aragón, coordinándolo desde el 112, los servicios básicos para estas localidades. Quiero decir, ya lo hablamos ayer, tema de agua, tema de luz y tema de comunicaciones telefónicas. Esto ya está resuelto, pero vamos, lo más importante el tema de agua, donde hay que mirar todas las captaciones para ver si las posibles entradas de cenizas o la posible entrada del agua, bueno, no para que el agua sea potable para el uso. Uno de los puntos que más preocupaba estos días es el de San Juan de la Peña, ese monasterio viejo de San Juan de la Peña. ¿Cómo está ahora mismo esa zona? Porque lo que contábamos la semana pasada fue esa evacuación de los restos y que tenían más valor de ese lugar mítico para la historia de Aragón y de España. Aquí se han puesto en proporción desde el primer momento los jefes de extinción, primero las personas, segundo los bienes y tercero apagar el fuego. No sé si conoces San Juan de la Peña, exactamente sí. Dónde se encuentra. Un lugar espectacular, muy abrupto y muy complicado para trabajar. Es una complicada topografía. Bueno, pues aquí nos explicaban esta mañana que los servicios de emergencia emplearon fuego técnico y motobombas en condiciones extremas, un despliegue extraordinario para salvar los dos monasterios y no han sufrido, hay que decir, ningún daño material y en estos instantes no corren ningún peligro. Por lo tanto, es para celebrar que primero las personas, lástima el militar fallecido, los bienes, en este caso lo de mayor material era el monasterio de San Juan de la Peña, el inicio, los orígenes de la corona de Aragón y bueno, pues podemos decir, esta mañana lo hablaban los agentes de protección de la naturaleza de Aragón, que están salvados. Pablo Barrantes, compañero de Copejaca, cualquier última hora pues nos la cuentas aquí. Gracias. Un abrazo fuerte. En lo que llevamos de 2026, te doy un dato, los incendios forestales acumulan ya más de 254.000 hectáreas quemadas. Esto es una cifra más o menos parecida a la del año pasado por estas fechas, que llevábamos 295.000 hectáreas. Te recuerdo que no estamos tan lejos de ese año 2025, que fue el peor año en cuanto a incendios de los últimos 30. Y en la tarde hoy estamos hablando sobre ídolos, sobre referentes. ¿Cuál es tu referente en la vida? ¿Quién ha sido tu ídolo? ¿Quién te ha marcado el camino que debes seguir? Rosa Rosado, buenas tardes. Pues fíjate, Isra, buenas tardes. Aquí una lectora en toda regla. Buenas tardes, gente. Me encanta leer. Y Julio Verne fue todo. Y siempre he pensado que tengo mucha imaginación y le echo la culpa a Julio Verne. Es que me abrió un mundo inmenso. Julio Verne fue algo increíble. Luego vinieron muchos otros. Hoy por hoy mi ídolo es Santiago Posteguillo, porque adoro la historia y me he leído todos los libros de Santiago Posteguillo. Estoy deseando, ya he acabado el último y estoy deseando que escriba otro. Así que de lector voy por la vida. Fíjate que a mí Posteguillo es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno. Y escucharlo en la radio es tremendo también, cuando ha venido alguna entrevista aquí a COPE también. Pero me ha pasado con la de Roma soy yo, que como que tarda mucho en... Que yo quiero la acción ya, quiero ese Julio César que arrasa por donde pasa y de repente está ahí como muy poco a poco. Tienes que llamarlo y decirle, oye, tienes que darle un poquito más de ritmo a esto, ¿eh? Un poco de ritmo. Sí, pero fíjate que no es tan raro pasar de Julio Verne a Posteguillo, porque Verne te llevaba en submarino al fondo del mar y Posteguillo es que te sube a una máquina del tiempo y te planta en mitad del Coliseo Romano. Es brutal, ¿eh? No hay mejor herramienta para volar alto que un buen libro, la verdad es esa, ¿eh? Tanto Verne como Posteguillo como cualquiera que caiga en tus manos. Esperamos mensajes. Pues sí, ídolos referentes en el 607 15 0602. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de
día escuchas esta música, Rosa? Hombre, preciosa. Sí. Y porque viene el Leroy Merlin. Hombre, es que vamos a ver cómo no vas a enseñar tu nueva cocina o tu nuevo salón a todo el mundo, si te ha quedado genial. Es lo que tiene hacer tu proyecto con Leroy Merlin, que cuentas con un equipo de expertos que te asesoran y te recomiendan la solución que realmente se adapta a tu espacio y a tus necesidades. Por eso te encanta esa cocina con sus muebles altos, con doble profundidad donde cabe todo, tu nuevo baño con su inodoro japonés o tu salón con su suelo sin juntas que conecta con la terraza. Además, en Leroy Merlin se encargan desde el asesoramiento y diseño hasta el transporte y la instalación final. Así que, si tú también estás pensando en dar un nuevo aire a tu casa, pide cita con los asesores de proyectos de Leroy Merlin y haz ese cambio que quieres. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado. Y otra. Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabías que los esquimales distinguen 30 blancos diferentes? Pues en Lidl sabemos distinguir entre un blanco de 18 céntimos en lavado y otro de 36 céntimos. Saber elegir es llevarte el detergente Formil por solo 6,69. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David. Esto promete, Manu. No lo creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Granada no para de temblar. Hoy martes un nuevo terremoto de magnitud 4.7 con epicentro en Gójar ha vuelto a sacudir la provincia sobre las 10:37 de la mañana. Y no ha sido el único. En apenas unas horas han sucedido varias réplicas, algunas de ellas también por encima de los 4 grados. Hace un momento aquí en COPE, la alcaldesa de Granada, María Francisca Carazo, analizaba la situación después de estos temblores.
Hasta el momento nos decían que no teníamos una valoración exacta, puesto que la serie no se repetía históricamente con otras series que hemos vivido en la ciudad y en su área metropolitana. En este momento sí que nos apunta a que parece que se repite a la serie de 2021, que denominamos de enjambres físicos de terremotos sísmicos. Enseguida vamos a analizar el porqué de estas réplicas, de estos terremotos, con una geóloga del CSIC, pero el balance de momento es de 3 heridos, todos leves, y uno de ellos es una menor que ha sido trasladada al hospital. Sobre el terreno se encuentra nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo, desde COPE Granada. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, vaya susto otra vez, ¿no? Sí, no levantamos cabeza después de, lo ha dicho también Marifran Carazo, la alcaldesa aquí en COPE, que después del terremoto de la madrugada del día 15, que fue 5,2, no nos hemos quitado todavía el susto del cuerpo porque no nos han dejado. Tú sí, creo que también tu casa ha sufrido daños, compañero. Sí, la cocina y algunos adornos están ahora mismo por el suelo y ahora nos pondremos a recogerlos. Pero he venido por aquí, por el barrio, y efectivamente en la zona pues hay algunas fachadas que se han venido un poco abajo, cornisas sobre todo, parte de los balcones, y en la barriada de Mirasierra, que está cerca de aquí, han caído sobre muchos coches que estaban ahí aparcados. Hablamos de 3 heridos, todos leves, uno de ellos es una menor que está hospitalizada. ¿Sabemos algo más del estado de ellos? Pues mira, ha sido dado de alta esta chica. De Armilla esta mañana le ha caído el transformador de un foco en un pabellón y por eso ha sido trasladada al hospital, ya se encuentra en casa, está bien, y los heridos son leves, están evolucionando muy favorablemente en sus casas. Mira, el sonido del terremoto que ha circulado por redes sociales es que pone los pelos de punta. Ahí va. Esto, Juan de, ¿qué siente uno cuando lo escucha, cuando lo percibe allí, cuando ve que la tierra tiembla? Bueno, el que sigue temblando es cada uno de nosotros, ¿eh? Después de vivirlo en primera persona, estábamos ahí en la emisora y ya eran las conjeturas sobre la intensidad que había sido este terremoto. Es que yo entiendo que aunque la llamada continua es a la serenidad, a la calma, no hay que preocuparse, cuando ves que todo tiembla a tu alrededor, hombre, todo esto se te olvida. En ese momento te mueres de miedo. Desde el viernes ya se cuentan más de 300 movimientos sísmicos, es decir, 300 temblores. Sí. Esto es un temblor a cada poco. Bueno, esta mañana ya llevamos 26. ¡Guau! Cuando he llegado a casa ha sido el último movimiento que hemos tenido, poco por debajo de 2. Y esto, pues claro, lógicamente hace que la gente esté pues colapsando la autovía esta mañana para poder irse de Granada, la Ronda Sur, que es hacia donde se va hacia la costa, y hacia otros lugares. Y, hombre, pues también hemos visto en los hoteles pues a mucha gente ya con las maletas preparadas, porque lo de esta mañana ha sido tremendo. O sea, tener esos terremotos por encima de 4 y tan seguidos, pues han hecho que, bueno, pues hasta el pintor que estaba en mi casa haya hecho el petate y se haya ido corriendo, claro. Claro. ¿Se esperan nuevas réplicas? ¿Qué dicen las autoridades? Sí. Sí, mira, estamos en un enjambre sísmico, lo ha dicho también la alcaldesa. Es un enjambre sísmico, aquí en Granada hay unas placas, hay unas fallas que son de 20-25 kilómetros aproximadamente. No son las fallas que se encuentran en lugares como Colombia o Venezuela. Pero en esta situación, José Miguel Azañón, que es catedrático de Geofísica en la Universidad de Granada, nos decía que va a haber réplicas y seguro. Yo creo que va camino de ser un enjambre, pues de nuevo con cientos o miles de terremotos, igual que ocurrió en el 2021, porque cada uno de estos eventos tiene energía suficiente para después producir réplicas siempre de terremotos muchísimo menos potentes, mucha menos magnitud, pero que lógicamente dejan la actividad casi en permanencia. La Alhambra, Juan de, ha desalojado los palacios nazaríes y la Alcazaba. ¿Se sabe si hay daños en el monumento? ¿Ha sido puro protocolo de seguridad? Pues va a continuar cerrada por la tarde también, ¿eh? Y lo que están haciendo ahora es evaluar los técnicos de la Alhambra y también técnicos de la Universidad de Granada. Aparentemente no habría que preocuparse según la información que tenemos ahora mismo, pero también hay un protocolo de seguridad y, como es lógico, lo están aplicando en el día de hoy. La Alhambra va a continuar cerrada, ¿eh? ¿Hay más lugares públicos cerrados o edificios?
todo lo que dependa de la Diputación, del Ayuntamiento, de las distintas administraciones públicas se han cerrado. También se han cerrado iglesias, algunas, como la de San Pedro y San Pablo, ha tenido desprendimientos, han tenido que ser desalojados de la Basílica de la Patrona de Granada, de la Virgen de las Angustias, y de otros muchos templos, incluso la iglesia del Sagrario, que está junto a la catedral, han dicho que van a permanecer cerradas hasta nueva orden, hasta nuevo aviso. ¿Cuáles son las recomendaciones en estos momentos, o si se produjese otra réplica, que la va a haber? ¿Hemos escuchado a Zañón? Pues mira, la principal recomendación que se hace, lo hacía esta mañana también el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que se está desplazando ya aquí a Granada, es mantener la calma, la serenidad, saber que por increíble que parezca, el lugar más seguro es la casa, y que si se sale al exterior, yo creo que esto sí se está cumpliendo muy bien en Granada, es hacerlo a campo abierto, a no ponerse nunca jamás debajo de ningún edificio, por seguro que te pueda parecer, y estar siempre prevenido para, por ejemplo, con el gas, con la electricidad, con el agua, también saber que hay desprendimientos en las propias casas y también tener mucha precaución. Lo ha dicho esta mañana el consejero. De precaución, de autoprotección y de prevención, porque los sismos no son predecibles, por lo tanto no podemos saber, lógicamente sí podemos advertir a la población cómo tiene que comportarse, y ese es el esfuerzo principal que vamos a hacer durante estas próximas horas. Gracias, Juan, de compañero COPE Granada. Que vaya bien y que la cosa no vaya a peor. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad que llegue desde allí, desde Granada. Gracias, compañero. A recoger cristales, Isra. Muchísimas gracias. Ánimo, mucho ánimo, amigo. Bueno, para entender qué está pasando bajo tierra en Granada, por qué se repiten estos temblores, que hablábamos de más de 300 movimientos sísmicos desde el viernes, solo en esta mañana nos decía Juan de más de 26 temblores, ese gran terremoto de esta mañana de 4.7, el de 5.2 del día 15, o sea, está temblando el suelo en Granada y nos preguntamos por qué. ¿Debemos preocuparnos? Vamos a hablar con Marta López, que es geóloga del CSIC. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Deben preocuparnos esta cantidad de terremotos seguidos que se están produciendo en Granada? Bueno, más que preocuparnos, debemos estar pendiente, ¿no?, de la situación. Al final no deja de ser un riesgo para la población. Riesgo no quiere decir que sea equiparable, por ejemplo, a lo que hemos vivido en Colombia o en Venezuela. Simplemente que hay que seguir lo que está ocurriendo, sobre todo informarse en las fuentes oficiales, como es el Instituto Geográfico Nacional, y ver un poco la evolución de este episodio, pero que no tiene que causar pues más peligro del que ya está ocurriendo, ¿no? Claro, hablamos de varios terremotos en días muy seguidos, magnitud 5.2 el pasado 15 de agosto, magnitud 4.6 hoy mismo, hace unas horas. ¿Podría suceder que esto se siga repitiendo, estas réplicas, o que haya incluso alguna de mayor magnitud? Bueno, al final estamos dentro de lo que se llama una serie sísmica, que es un conjunto de muchos terremotos y que su naturalidad o lo que es normal o esperable es esto, ¿no? Son muchos terremotos seguidos que pueden durar pues días, meses y que pueden pues variar en cuanto a magnitud. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que hacer una diferencia entre lo que es magnitud e intensidad, a pesar de que son magnitudes que pueden llamar un poco la atención, ¿no?, pero que no son magnitudes anómalas en esa región, en la región sobre todo de Granada, porque es una zona sísmica activa, de hecho la más activa de toda la península, y que son magnitudes esperables. Pero la intensidad, que es quizá lo que más nos afecta, porque es cómo ese terremoto, esa magnitud llega a la superficie, esa energía que se ha liberado afecta lo que es a la población que se asienta en esas zonas afectadas, y básicamente son los efectos, ¿no? Entonces, lo que sí que ha llamado un poco la atención es que al ser terremotos que han sido bastante superficiales, pues claro, esa energía que se ha liberado ha llegado con más fuerza a la superficie, porque estaba más próxima de la superficie, es algo, digamos, de lógica, y la población lo ha sentido más quizá que en otros terremotos con la misma magnitud, que podrían haber sido más profundos, ¿no? ¿Está preparada una ciudad como Granada para terremotos de esta magnitud o incluso mayores? Bueno, yo quizá extendería esa pregunta a todo el país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preparación, no solo hablamos de que las infraestructuras estén preparadas para, digamos, soportar ese choque sísmico, esa oscilación de las ondas sísmicas, sino también de la percepción que tiene la población, de la formación, de esas actuaciones, ¿no?, de autoprotección. Entonces, es cierto que España en general tiene mucho margen de mejora. Es cierto que tenemos, por ejemplo, la norma sismo resistente, que es una norma
con la que se tienen que construir los edificios, especialmente en regiones activas como Granada, y legalmente se aplica, pero es cierto que es una norma pues que debería ser revisada, es una norma antigua y que también se tienen ahora pues más estudios, más conocimiento sobre la región y que, como digo, pues todo se tiene que seguir actualizando. Hablamos de estos terremotos en Granada y claro, nos vienen inevitablemente a la cabeza los terremotos de Colombia, los de Venezuela. Venimos de una época, unas semanas con mucha actividad sísmica. Colombia, Indonesia, Venezuela, ahora Granada. El 2026 acumula ya 11 seísmos de magnitud igual o superior a 7. Es verdad que no tienen relación entre ellos, pero hay quien puede pensar, hombre, esto es que la Tierra se está alterando, nuestro subsuelo, nuestras placas tectónicas se están alterando en general. Bueno, en estos últimos días yo personalmente he escuchado teorías de todo tipo, entonces sí que el ser humano tiende a relacionar, ¿no? A buscar siempre causa-efecto, es decir, que si algo se mueve en la otra punta del mundo pues tiene que estar relacionado, pero no dejan de ser coincidencias. Es decir, lo que ocurra, por ejemplo, en las placas que se han movido en Colombia o en Venezuela no se transmite a lo que puede estar ocurriendo en nuestro contexto tectónico, ¿no? Entonces son contextos completamente diferentes, en el caso de los terremotos son placas incluso tectónicas diferentes y no están relacionados. Lo que pasa es que siempre ponemos el foco cuando ocurre algo pues en ese tema, ¿no? Es como que se vuelve un poco de moda o estamos más pendientes, solo falta que salga otro terremoto en otro lugar para recordar ese que a lo mejor habíamos vivido pues días anteriores, ¿no? Pero no deja de ser coincidencia. Si lo miramos en registro histórico, en todo lo que llevamos de año o en los últimos 10 años, no observamos a simple vista una tendencia de que en este periodo, por ejemplo, se estén concentrando más terremotos que de lo normal. Lo normal en Granada, después de estas réplicas que estamos viviendo en los últimos días, lo normal es que ¿hasta cuándo se van a repetir? ¿Se van a seguir repitiendo en los próximos días? Esto no lo podemos asegurar, de hecho estamos pues monitorizando constantemente, hay todo de redes sísmicas, el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, pues tiene toda una red de monitorización precisamente para día a día ir detectando, ¿no? Esos terremotos que ya digo que en la región son normales, tenemos terremotos prácticamente pues todos los días o todos los meses, lo que pasa que hay algunos pues que sobresalen un poquito de esa normalidad que percibimos nosotros como seres humanos, pero que para lo que son los aparatos, la instrumentación que tenemos, pues no son nada normales. Y cuando digo esa normalidad es porque a lo mejor quizá de repente pues uno lo sentimos más, uno puede llegar con más intensidad, como decía antes, a igual magnitud, ¿no? Y por eso se convierte en un poco en noticia. No podemos afirmar ni asegurar, de hecho los terremotos no se pueden predecir de qué va a ocurrir en los próximos días, pero la tendencia es que pues sigamos viendo en la evolución de esta serie sísmica como hasta ahora. Pues Marta López, geóloga del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias por estar en la tarde de COPE. Gracias a vosotros. Si este verano has puesto el aire acondicionado sin mirar el reloj, igual tienes que estar más pendiente que otras veces de la factura de la luz. Este recibo último que hemos recibido de verano hemos pagado alrededor de 105 euros, o sea, más de un 100% de lo que se pagaba anteriormente en época de invierno. Este año la verdad es que he notado bastante la subida del precio de la luz comparado con el verano pasado. Me ha llegado a costar casi 100 euros la factura de la luz. Eso es julio, ¿eh? Ya fue el mes más caro del año, pero es que agosto va camino de superarlo. Por eso algunos no quieren ni mirar las facturas. Evito poner el aire acondicionado porque ha subido mucho la factura. Aparte que vivo sola y ya no suelo mirar las facturas porque como ha subido tantas veces, ya no ni las miro. Si acabamos el mes de agosto como lo hemos empezado, la factura puede superar los 100 euros de media. De media. Sería el recibo más caro de los últimos 4 años, solo por detrás del verano de 2022, cuando estábamos en plena crisis energética. Y la pregunta es, ¿cómo puede estar subiendo la luz en España si cada vez producimos más electricidad con renovables? ¿No era que las renovables hacían que todo fuese más barato? Bueno, hay varias respuestas. El calor, la demanda, el gas, los impuestos
y hasta un conflicto a miles de kilómetros. Vamos a poner todo esto en orden y sobre todo a mirar qué puede pasar cuando llegue el otoño. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Tenemos ese dato de más de 100 euros de media, pero lo interesante es saber qué hay detrás, porque estamos en verano, sí, pero también en un momento en el que tenemos mucha producción solar. ¿Por qué entonces, con esto de las renovables y supuestamente iba a ser todo más barato, está subiendo la factura? Bueno, has dicho un montón de factores, todo eso influye, pero yo diría que lo que más influye es lo que es más determinante en esa factura es el gas, ¿no? Las altas temperaturas es verdad que disparan el uso del aire acondicionado, estamos todo el día dándole, yo todo el día con el ventilador puesto, tú también. Es cierto, hay que decir que este mes de agosto, por ejemplo, la energía solar está cubriendo más del 50% de lo que necesitamos, pero claro, el calor también reduce la producción con otras energías, por ejemplo, la eólica. Y a determinadas horas del día lo que necesitamos es tirar de las centrales de gas, ¿no? Para cubrir toda esa demanda eléctrica y para equilibrar el sistema, si no nos vamos otra vez a negro. Entonces, aquí está la clave, ¿no? Para entender la factura. Aunque España produzca cada vez más electricidad renovable, el precio del mercado mayorista lo sigue marcando en muchas horas la tecnología más cara que tenemos, que es el gas. Lo explica Antonio Aceituno, que es experto de Tempos Energía. Como las centrales de gas son las que marcan el precio, porque estamos ante un sistema marginalista, que la última tecnología es la que marca el precio, y en este caso hablamos de los ciclos combinados que utilizan como materia prima el gas, pues es que el gas se ha duplicado desde febrero de 2026. Están en máximos de hace 2 años y medio. Ahí lo tienes. Eso por Hormuz, ¿no? Que estamos todo el día hablando de Hormuz, pues por el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué pasa? Que si la segunda quincena de agosto mantiene el ritmo que llevamos en la primera, la factura se nos va a encarecer un 18% con respecto al año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que la media, hablamos de medias, hay quien paga más, menos, lo que sea. En agosto del año pasado fueron 85 euros, pero este año pagaríamos 101 euros de media. El agosto más caro de los últimos 4 años, nos tendríamos que remontar a ese 2022, como decías, cuando tuvimos esa crisis energética por Ucrania, que entonces se nos fue por encima de los 150 euros. Así que, bueno, no es simplemente que estemos poniendo más el aire acondicionado, también es que estamos pagando una energía mucho más cara. Hay una cuestión que puede ser especialmente importante para los próximos meses, que es que Europa tiene que llenar sus reservas de gas antes del invierno y lo está haciendo en un momento complicado. ¿Esto qué es y qué riesgo supone para la factura de los próximos meses? Bueno, vamos a ver. Europa debería llegar al invierno porque cuando pensamos... Esto se negocia a nivel europeo, no estemos pensando solo en España. Sí. Bueno, entonces tendremos que llegar con suficiente gas para afrontar los meses de mayor consumo. Entonces, este año se nos complica la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos las reservas más bajas de lo normal y con el mercado internacional está muy tensionado por este conflicto. Entonces, también hay dificultades, ¿no?, para que circule esa energía, el petróleo, el gas, con normalidad. Entonces, los países europeos, además, tenemos que competir con Asia para conseguir todo ese gas. Cuanto más difícil sea reponer las reservas, más presión habrá sobre los precios. El verdadero examen nos llega ahí, cuando empieza a hacer frío, cuando nos pongamos la cazadora. Lo ideal sería llegar a ese punto del año con un 90% de reservas, pero estamos muy por debajo. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado y Estados Unidos permanece enfrascado con Irán, no hay opciones de que el mercado baje. Europa necesita el gas más que nunca porque las reservas están al 60% y estamos en verano, que es cuando debía estar el gas más barato. Cuando Europa se enfrente al invierno, el frío significa consumo de gas, a Europa le va a pillar con el pie cambiado. Bueno, a ver. Vamos a pensar también que España tiene mucha más capacidad renovable. Anda, que es que vienes aquí a darnos buenas noticias. Claro, pues por estamos eso. Pagando una pasta y vamos a pagar más. No. Mira, tú acuérdate en febrero pagamos el recibo, uno de los recibos más baratos, porque hubo un montón de borrascas y tiró muchísimo la energía hidráulica y la energía eólica. Y pagamos un recibo muy barato, un 85 más barato que el febrero del año anterior. Dabas una de las claves, Victoria, que es que a los que más va a afectar esto son a los que tienen un tipo de tarifa, que son 8,5 millones de hogares que tienen la tarifa regulada, ¿no? Eso es, porque la tarifa regulada es la que se está negociando en los mercados, ¿no? Son 8,5 millones, como decías, y su precio
cambia, evoluciona según lo que se va negociando. Entonces, quien tiene una tarifa fija seguirá pagando lo que pactó con su comercializadora cuando se firmó ese contrato. Eso sí, cuando le toque renovarlo, pues entonces, si los precios siguen altos, pues a lo mejor no le ofrecen unas condiciones tan favorables. Durante esta última crisis energética, el gobierno bajó el IVA, bajó otros impuestos para contener la factura, para que no sufriésemos tanto. Esas rebajas ya se han acabado, pero se dejó una especie de mecanismo de emergencia. ¿Cómo funciona esto, Victoria? Bueno, pues ahora, como decías, esas rebajas ya no están en vigor, el IVA ha vuelto al 21% y el impuesto eléctrico al 5,11%, pero el gobierno dejó ese mecanismo automático por si los precios vuelven a dispararse. Se activa si el IPC de la electricidad sube más de un 15% interanual. No depende de que nuestra factura suba ese porcentaje, ojo, sino del IPC. En agosto, para este mes, no se ha activado, porque ese umbral no se ha alcanzado. Si se activa en septiembre, que yo creo que sí, porque estábamos hablando ya de esta quincena, el 18%, el IVA bajaría temporalmente y automáticamente del 21 al 10%. ¿Vale? O sea, no todos son malas noticias. No, y también el impuesto eléctrico volvería al 0,5%. ¿Qué hogares? En todos los hogares, no. Bueno, si te pasas de 10 kilovatios de potencia, que hombre, 10 kilovatios tienes que tener ahí... No, que casi nadie lo tiene, ¿no? Y el bono social. Entonces, para los que tienen el bono social y no tienen más de 10 kilovatios... les bajaría, se nota un montón estas bajadas de los impuestos. Hombre, tú verás, de un 21 a un 10, pues tú verás, cuando estamos hablando de estas facturas que superan los 100 euros, pues claro que se nota. Calor, demanda, gas, renovables, impuestos y el estrecho de Hormuz, que nos preocupa y que depende directamente de lo que luego pagas tú con la factura de la luz, claro que sí. Ahora la incógnita está en ese otoño, que decía Victoria, ¿no? Si la tensión energética se mantiene, pues a ver cuánto se dispara el recibo en los hogares y a ver si entra este mecanismo de emergencia de rebajar el IVA del 21 al 10. Casi viene bien que suba mucho para que nos apliquen lo del IVA, ¿no? Sí, no sé, que compensa. Que igual ya dices tú, ya es mejor pasar de tramo y que te bajen el IVA. Y que te baje, es que es mucho, es que es un, o sea, es el un 5%. 11%. Claro, es muchísimo. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias. A ti. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David. Esto promete, Manu. No lo creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Puede. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte.